Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. El hecho político del día se dio en la Casa de Nariño, en donde el presidente Gustavo Petro y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, sostuvieron un encuentro para conversar sobre varios temas que inquietan o en los que trabajan ambos países. Hablamos de la paz total, la lucha contra las drogas, Venezuela, el cambio climático, entre otros. Escuchemos lo que dijeron al término del almuerzo de trabajo. Bienvenidos. Venía siendo una discusión interna del gobierno. ¿Cuánto vale comprar 3 millones de hectáreas fértiles y entregarlas al campesinado de Colombia a mucho menor precio? ¿Cuánto vale? El cálculo en dólares, más o menos, con la actual tasa de cambio, que no es muy beneficiosa para Colombia, es aproximadamente entre 7.000 y 14.000 millones de dólares. En el fondo, menos de lo que ha costado todo el plan durante este tiempo de lucha contra el narcotráfico en el país, sin mucho éxito. Con esto podríamos hacer una reforma agraria, con esto podríamos comenzar un proceso de industrialización. Estos son pasos concretos. Si miramos el punto 4 del acuerdo de paz, que tiene que ver concretamente con los campesinos cultivadores de hoja de coca, hoy ubicados en su mayoría en selvas, es decir, en territorio que no es fértil en general para la producción de alimentos, podría ensayarse ciertas formas de bioeconomía. Incluso los Estados Unidos acaban de escuchar al presidente hablar acerca de un par de ideas sobre la parte del cumplimiento de la ley, hacer más en cuanto a la interdicción de las drogas que se trasladan por mar y hacer más también para llegar a quienes son los responsables del narcotráfico, del lado de las fuerzas del orden y del lado de este enfoque holístico. Todo eso es muy necesario y estamos en sintonía al respecto. Y podría repasar la lista de los otros temas de los que hablamos hoy, sobre los que ambos estamos pensando en enfoques integrales. No hay una única solución para todos los problemas. Nosotros en las últimas semanas hemos estado refinando el enfoque que estamos adoptando y también estamos viendo maneras en que podamos seguir avanzando. Y eso va a seguir en las próximas semanas. Pero miren, para muchos sectores políticos, pero también sociales, esta es la visita más importante de un funcionario del gobierno estadounidense en lo que va de este gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Qué significado tiene este encuentro? ¿Se siguen fortaleciendo las relaciones entre Estados Unidos y Colombia? Pues este es el tema del día de hoy. Saludamos a esta hora a Sebastián Vitar. Él es internacionalista. Sebastián, bienvenido a Sala de Prensa. Muchas gracias. Y también saludamos a esta hora a Rafael Piñeros. Él es docente investigador de la Universidad Externado de Colombia. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Rafael, comienzo con usted. ¿Qué tan importante es la visita de un funcionario de la talla de Antony Blinken para Colombia? En efecto, la visita de un secretario de Estado a Colombia es importante, refleja que para ese país Colombia sigue siendo importante y Antony Blinken viene en una gira regional, también irá a Santiago y por supuesto después a Lima, donde se celebrará la 52 cumbre de la Asamblea de Estados Americanos. Para nosotros es fundamental y creo que se trataron al menos los temas que en la agenda bilateral van a ser importantes y por lo tanto requieren de un trabajo continuo entre el gobierno estadounidense y el gobierno colombiano. Explicar de una manera clara cuál quiere ser ese enfoque nuevo sobre políticas, a qué se refiere el presidente Petro cuando habla de la paz total, en este caso un muy fuerte énfasis sobre el cese al fuego multilateral, por supuesto sobre la situación y el restablecimiento de las relaciones con Venezuela y en especial la crisis migratoria. Y un cuarto tema que se trató tal vez de manera grande fue el de la crisis climática. Es un tema significativamente importante tanto en los Estados Unidos como en Colombia. Sebastián, en esta reunión se da luego de una serie de palabras que dio el presidente Gustavo Petro ante el Pleno de la Asamblea General de la ONU. ¿Qué podemos decir de este primer acercamiento del gobierno de Joe Biden y del presidente Gustavo Petro?
Pues es un acercamiento muy cordial, es una muestra de que hay temas comunes, de que se puede trabajar en varios temas. El secretario Blinken trató de mostrar una sintonía con el presidente Petro bastante grande, incluso después de ese discurso en Naciones Unidas. No se tocaron ninguno de los insultos que se utilizaron en ese discurso ante Naciones Unidas, más bien se tocaron algunos puntos en común y se dejaron por fuera varios temas importantes, que son bastante espinosos y difíciles de tratar. Pero es muy importante que sí hubo temas en donde estuvimos en páginas comunes entre los dos países, incluyendo en el tema del narcotráfico, pero pues de todas formas sigue habiendo algunas asperezas que no se terminan de limar. Lo que pasa es que en esta reunión se trató de ser lo más cordial posible, que la imagen que se diera fuera de unidad entre los dos países y no se resaltaron aquellos puntos en donde no hay acuerdo. El presidente Petro además hizo un cambio en su retórica que me pareció muy importante cuando señaló que él sí está abierto a que haya más interdicción, más lucha contra el narcotráfico, más persecución judicial a las personas que participan en el narcotráfico, que es muy distinto de su discurso que hizo en Naciones Unidas y que es algo que el secretario Blinken de hecho celebró justo después cuando fue su turno de responder la pregunta. Él dijo que era una de las cosas en las que los Estados Unidos estaban dispuestos a colaborar. Entonces tenemos ligeros cambios frente al discurso anterior. Sin embargo, pues continúa la retórica como general del presidente Petro de que se necesita un cambio en la política de drogas. Ahora, ¿cuáles son los detalles y cómo se hace eso? Ahí es donde todavía hay muchas cosas por solucionar. Hablemos precisamente de esos detalles, desgranemos un poco de lo que dijeron al término de esta reunión el presidente Gustavo Petro y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken. Ha dicho Gustavo Petro que se habló del proceso de paz y sobre todo de dos puntos importantes. Dice, el punto número 1 que tiene que ver con todo el tema de la reforma rural integral, donde se tocó y se habló de la propuesta de comprar algunas tierras en Colombia, pero también se tocó el punto número 4, que ha dicho él que es el que busca dejar que los campesinos se vean como productores de coca. Hablemos, Rafael, de este primer tema que tocaron ambos funcionarios. El presidente Gustavo Petro reconoce que no es un enfoque realmente novedoso tratar el tema de las drogas desde una perspectiva holística, palabra que trabajaron tanto Antony Blinken como él. ¿Qué quiere decir que sea una política holística? Que el enfoque sobre las drogas tiene que tener un componente de salud, de desarrollo económico, de medio ambiente y por supuesto de modelo de crecimiento de país, que le dé respuesta a los pequeños campesinos que se ven afectados por las bandas. El presidente Petro le denomina multicrimen, en el sentido de que, sin duda alguna, la acción de los grupos al margen sobre el campesino vulnerable genera que éste tenga que dedicarse al cultivo ilícito y esta base es utilizada para la producción de narcóticos. Entonces, ahí hay un enfoque muy importante. Pero el presidente dice, vamos a tratar de hacer lo que hizo el presidente Obama y lo que hizo el presidente Santos, y vamos a tratar de que cada vez más los recursos provenientes, desde mi perspectiva, esa sería la interpretación que yo haría, y es, los recursos provenientes de la cooperación no se pueden quedar simplemente en lucha frontal en materia de seguridad, sino que tiene que haber un componente para el desarrollo del punto 1 del acuerdo de paz, y es reforma agraria. Es decir, ¿cómo podemos establecer un sistema que le permita al campesino eventualmente no producir en zonas selváticas, no producir en zonas que son poco productivas, sino que se pueda o trasladar o que pueda llevar a cabo su producción de monocultivo y a otros lugares en los cuales esta situación se pueda llevar a cabo de manera eficiente? Y otro punto en el cual el presidente Petro hizo bastante énfasis desde mi perspectiva es todo lo que tiene que ver con tecnología, mejorar la capacidad técnica y tecnológica de Colombia para lograr la interdicción de la cocaína que sale de Colombia a través de mar o del aire y que va hacia los Estados Unidos, que tal vez es una gran preocupación por parte del gobierno de ese país. Se mencionó cómo en los últimos años ha habido un desplazamiento importante de los cultivos ilícitos del sur del país
hacia la frontera con Venezuela. Este hecho sin duda refleja las dificultades que hay en zonas como el Catatumbo, que no son nuevas, que el presidente Petro visitó, pero que sin duda alguna lograr un acuerdo integral entre las asociaciones campesinas, entre las autoridades locales y, por supuesto, un eje que hay que trabajar de manera importante en materia de seguridad y defensa con el país vecino. Cuadrar todas las piezas del rompecabezas para que el enfoque colombiano sea efectivo no necesariamente será una tarea fácil y no necesariamente será un producto que verá resultados en el corto plazo. Por el contrario, desde mi perspectiva, hay muchos flecos, como lo mencionó mi colega, en el sentido de que hay que seguir trabajando, hay que buscar las condiciones legales y jurídicas a través del Congreso de la República, hay que buscar una interacción basada en la confianza mutua con Venezuela y, por supuesto, un enfoque que sea también aceptado por los Estados Unidos para combatir esos dos problemas que están interconectados pero que requieren una atención diferenciada. Y es la situación de los campesinos vulnerables y la otra es la droga que sale del país y que se dirige hacia los Estados Unidos y que por supuesto inunda las ciudades del mercado norteamericano. Rafael, es que también le sumo a lo anterior, Gustavo Petro al término de esta reunión manifestó: hay que reprimir y atacar el capital del narcotráfico, que prácticamente es lo que usted mencionaba anteriormente. Pero Sebastián, le sumo una cosa adicional y es las declaraciones que también dio Antony Blinken y ha manifestado que Estados Unidos ratifica su respaldo a Colombia en el proceso de paz y reconoce los avances. Sí, los Estados Unidos está al lado de Colombia para seguir consolidando la implementación del proceso de paz, pero aquí también hay que tener mucho cuidado, porque uno de los puntos en donde puede haber una diferencia muy grande entre los dos gobiernos es en qué hacer con los grupos disidentes de las FARC. No creo que los Estados Unidos tengan una facilidad muy grande para aceptar que se renegocie con personas que han incumplido el acuerdo. Y este es un punto que tanto los negociadores colombianos como Humberto de la Calle ya lo ha dicho antes, es volver a abrir una oportunidad para unos grupos que ya habían negociado, que ya tuvieron su oportunidad y que incumplieron el acuerdo y que por lo tanto vamos a ver si realmente es algo que le compran al gobierno Petro o no. Lo vería más difícil, sobre todo cuando hay unas órdenes de extradición que pesan sobre estas personas que pudieron haber cometido delitos después de la firma del acuerdo. En el resto de los puntos del acuerdo yo no veo que haya mucha tensión. Para los Estados Unidos, colaborar en la implementación del acuerdo, incluyendo la reforma rural, pues es muy positivo. El capítulo étnico, de inclusión de diferentes comunidades que han sido tradicionalmente excluidas, es definitivamente uno de los puntos donde más se puede trabajar. El encuentro del secretario de Estado con la vicepresidenta apuntó hacia allá. Y el resto de los puntos del acuerdo no veo que tengan muchísimas asperezas entre los dos gobiernos. Más bien los Estados Unidos continuará siendo ese aliado que siempre ha sido en la implementación del acuerdo. Sebastián, usted toca un punto bastante importante y fue uno de los objetivos también de la visita de este funcionario de los Estados Unidos a Colombia, es la firma de un pacto por la equidad y los derechos a las comunidades afro, que eso precisamente lo firmó con la vicepresidenta Francia Márquez. Rafael, otro de los puntos que se tocó en este almuerzo de trabajo, ha dicho el presidente Gustavo Petro en compañía de gran parte de su gabinete, es el tema de la migración. Dicen que hay que trabajar en la seguridad de las Américas. ¿En qué se puede traducir esto? Bien, en efecto, el secretario de Estado Antony Blinken reconoce que los esfuerzos de Colombia por mitigar el efecto negativo que tiene la migración ha sido muy positivo. Acogen con beneplácito la manera en la que el estatuto temporal le permite a los migrantes recibir servicios por parte del Estado, entre ellos salud y educación. Ese fue un elemento fundamental, lo ven como algo positivo y eventualmente como un elemento que refleja en parte la política que desde el año pasado el presidente de los Estados Unidos ha mencionado, que es el enfoque de ese país para combatir la migración. Y hay que combatir la migración en el origen y no en la llegada hacia los Estados Unidos. Por eso ven a Colombia como un caso positivo, situación que no ocurre, por ejemplo, en Centroamérica, en donde la vicepresidenta Kamala Harris ha tenido sendas visitas, pero resultados más bien magros, reducidos en términos de detener el flujo de migrantes. Entonces,
ese hecho se ve como sin duda alguna positivo. Mencionaron en términos generales los problemas de seguridad de la región, que hoy no necesariamente están asociados con la migración, pero se hace énfasis en la importancia de una migración segura y ordenada. Ese fue un elemento que logró consolidar tanto la administración, iniciando con la administración Santos, pero principalmente la administración Duque. Lograr calar ese discurso de que la migración es positiva y que por lo tanto se puede generar un entorno de integración cuando ésta se produce de manera ordenada y cuando ésta, sin duda alguna, refleja las condiciones de absorción que puede tener un Estado. Ahora bien, los problemas de seguridad hoy, como ha venido sucediendo en los últimos años en nuestra región, pasan por la inestabilidad en las ciudades, por la violencia que el crimen transnacional organizado, el tráfico de armas, el tráfico de estupefacientes, el tráfico de personas está generando. Y por lo tanto, todas estas medidas que buscan adaptar los sistemas jurídicos a la migración y que no se vea como un problema, pues sin duda alguna le van a restar insumos a las bandas criminales para utilizarla como un elemento de tráfico de personas alrededor de los distintos pasos fronterizos. Eso pasa también por mejorar los sistemas que lo mencionaron, los sistemas de cooperación y de coordinación, especialmente en materia judicial. Creo que entre líneas también se pensaba cómo tiene un efecto positivo, tanto para combatir el crimen transnacional organizado, le hace tráfico de estupefacientes, pero al mismo tiempo para conocer de una manera más precisa las bandas que utilizan la migración ilegal y por distintos pasos no autorizados de personas de un lugar hacia otro. Ese creo que es un elemento fundamental que hay que tener en cuenta. Sebastián, otro de los temas, y usted ya lo había mencionado anteriormente, es el tema del cambio climático. Recordemos que el presidente Gustavo Petro ante la ONU manifestó que la lucha contra el narcotráfico y la lucha contra el calentamiento global prácticamente es un fracaso. Se tocó este tema. ¿Cuál cree que fue, digamos, ese análisis, esos puntos, esas aristas que tocaron ambos funcionarios en esta materia? Bueno, pues está la idea que tiene Petro de hacer un fondo para el cuidado de la Amazonía, en donde pues, lo que está él diciendo es que son los países más ricos los que deberían pagar por ese fondo o hacer alguna especie de canje de deuda en donde a Colombia se le reduzcan los intereses o el capital de la deuda a cambio de una forma de cuidado de la Amazonía. Esto es una idea que a los Estados Unidos pues, no le va a molestar, pero tampoco va a comprometerse a gastar un dinero importante en esto. Posiblemente la capacidad que tienen los Estados Unidos en este momento de tomar este tipo de decisiones de perdonar deuda a cambio de participar en este fondo realmente no es algo muy viable que podamos ver rápidamente. Habría alguna posibilidad si se hace en un bloque con diferentes países y se empieza a negociar esa deuda de tal manera que haya unas inversiones reales de los países latinoamericanos en el cuidado de la Amazonía. Sin embargo, pues esto termina volviéndose humo muy fácilmente. Esto termina volviéndose declaraciones de intenciones muy rápidamente, porque no es cierto que la lucha contra el cambio climático haya fracasado. Lo que estamos viendo realmente en este momento es que muchos países están haciendo esfuerzos bastante grandes para cumplir sus metas en reducción de gases, incluyendo países desarrollados, países europeos. Los Estados Unidos también tienen sus propias metas. Es algo que seguramente para los Estados Unidos es muy importante en una escala global y no solamente frente a Colombia. Pero sí hubo un punto muy importante que tocó el secretario Blinken cuando se habla de energía en el contexto de esa transición hacia energías más renovables. Y es que los Estados Unidos ven una oportunidad tanto de cooperación como de inversión en Colombia en energías renovables. Es decir, para los Estados Unidos el tema de la Amazonía pues no llama la atención de la manera que Petro quisiera, pero lo que sí llama la atención es la posibilidad de invertir en proyectos, por ejemplo, de energía eólica en La Guajira o de proyectos donde empecemos a tener más importaciones de los Estados Unidos, por ejemplo, de paneles solares. Entonces, cuando hay una oportunidad para cooperar, una oportunidad para inversión de los Estados Unidos o para más comercio con los Estados Unidos, por supuesto que ahí van a estar escuchando.
Sebastián, y continúo con usted y tocaron, o bueno, no se sabe porque este detalle no lo han dado a profundidad y es el tema de los cambios que se quieren hacer en materia de extradición después de estos acuerdos que hay entre ambos países. ¿Usted qué piensa sobre este tema? Es un tema y una línea roja que ambos países han discutido y pues también ha generado malestar en algunos sectores políticos. Sí, pero los Estados Unidos nunca ha sido, nunca ha bloqueado realmente los esfuerzos de Colombia por llegar a acuerdos con grupos, con diferentes grupos, tanto la guerrilla de las FARC como otros grupos. Y una de las piezas de negociación que ha tenido Colombia con esos grupos siempre ha sido la extradición. Eso se remonta a la ley de sometimiento a la justicia de comienzos de los 90, cuando estaba el ministro Giraldo y el presidente César Gaviria, en donde lo que se buscó precisamente fue prometerle a los narcotraficantes que no se les iba a extraditar a cambio de que se entregaran voluntariamente y entregaran muchos de sus bienes. Eso ya pasó en los 90, ya pasó en el proceso de paz con los paramilitares durante Uribe, también pasó en el proceso de paz con las FARC. Eso realmente no es un punto que sea absolutamente fuera de lo que los Estados Unidos pueda aceptar. Lo que los Estados Unidos seguramente no va a aceptar es que reiteradamente una persona que incumple esos acuerdos se le siga dando un trato preferencial. Para los Estados Unidos eso sí sería una falta de seriedad del gobierno colombiano y ahí es donde veo la posibilidad de asperezas más grandes. El hecho de que Gustavo Petro y este gobierno le ofrezca una ley de sometimiento a la justicia similar a la de los 90 o similar a la de los paramilitares con Uribe, se le ofrezca a las organizaciones criminales en este momento, no es una línea roja para los Estados Unidos. Los Estados Unidos ha estado constantemente dispuesto a aceptar que algunas de estas personas paguen una condena en Colombia y que no vayan en extradición a los Estados Unidos. El tema de las disidencias de las FARC, ahí es donde está un asunto mucho más delicado. Ahora, habrá casos, por supuesto, casos particulares que son muy importantes dentro de los Estados Unidos, en donde tal vez haya muchísima más cobertura mediática y más presión, sobre todo desde el ala republicana en los Estados Unidos. Pero eso nunca ha sido una barrera que no haya permitido en Colombia hacer negociaciones de paz. Sebastián, esta visita de Antony Blinken a Colombia se da en el marco de una gira que está haciendo por diferentes países en Latinoamérica. De Colombia va hacia Chile, de Chile a Perú. ¿Cómo podemos leer esta gira que emprende uno de los funcionarios más importantes de la Casa Blanca, teniendo en cuenta pues, que prácticamente son 3 países que han cambiado su ideología o de pronto su posición política, pasando de la derecha a la izquierda? ¿De pronto están midiendo el pulso político o qué está pasando y por qué visitar estos países? Los Estados Unidos tienen una política exterior muy pragmática, realmente no depende de la ideología de los presidentes, depende de sus acciones y específicamente de sus acciones en los temas que más le importa a los Estados Unidos en cada uno de esos países. Y en ese caso, tanto Colombia como Chile, como Perú, como muchos otros, no han dado ninguna señal de querer romper esas relaciones o tomar decisiones que sean realmente dañinas para los Estados Unidos. Entonces, yo lo que veo acá es una política exterior que continúa esa línea pragmática. La idea de si estas personas tienen un discurso más de izquierda, lo que los Estados Unidos debe hacer es acogerlas, abrir los brazos, mostrar todas las posibilidades de cooperación para no generar una oposición innecesaria entre los países y lograr los mejores objetivos, lograr cumplir los mejores objetivos que tengan los Estados Unidos. Otra cosa distinta es que empiecen a haber acciones en contra de los Estados Unidos, porque ahí sí tendríamos una reacción de ese país. Pero incluso podríamos mirar la historia de Venezuela y cómo los Estados Unidos no tomó acciones realmente contundentes contra Venezuela, mientras que Venezuela siguió cumpliendo con las tareas más importantes para los Estados Unidos. En el momento en que ya las cosas dejaron de funcionar para los Estados Unidos, en el momento en el que abiertamente fue evidente que el gobierno de Maduro estaba participando en narcotráfico, varias de personas cercanas y de su familia participaban en narcotráfico, en el momento en el que ya no hubo posibilidad de mantener el flujo de petróleo desde Venezuela hacia los Estados Unidos en las cantidades que estaban antes, cuando se empezó a expropiar, ahí ya son acciones concretas que sí hacen que los Estados Unidos cambien de opinión. Pero mientras tanto, toda la retórica que se pueda tener es una cosa y otra cosa muy diferente es lo que se hace en la vida real. Por lo tanto, los Estados Unidos no se van a dejar
solamente porque cambie la ideología de un país, del gobierno de un país, no se van a dejar llevar a una confrontación innecesaria. Y tanto Petro como los presidentes de los demás países de izquierda de América Latina han mantenido mucho respeto por los Estados Unidos. Somos países que tenemos tratados de libre comercio, tenemos tratados de inversión, tenemos acuerdos de extradición, tenemos cooperación de los Estados Unidos en nuestros países, tenemos flujo de dinero que viene hacia nuestros países de los Estados Unidos, tanto por cooperación internacional como por inversión privada y por préstamos internacionales. Por lo tanto, la relación no se va a dañar solamente porque un gobierno diga ser de izquierda o de derecha, más bien lo que tenemos que mirar son las acciones concretas. Rafael, estaba preguntando, y volvemos nuevamente con usted, a Sebastián, sobre lo que viene durante el transcurso de la gira de Antony Blinken por Latinoamérica. Va a visitar, pues ya estuvo en Colombia, va para Chile y posteriormente para Perú. Países que prácticamente han cambiado de postura política, pues su gente, la democracia, ha decidido que políticamente se haga un cambio ideológicamente. ¿Qué significado le podemos dar a esta visita de los Estados Unidos a estos países? ¿Buscan fortalecer las relaciones? ¿Buscan medir el pulso político, a ver cómo está la situación en esos países? Principalmente, ¿cuáles son esos objetivos? Bien, yo creo que con cada uno hay una agenda bilateral que es importante seguir desarrollando, porque el cambio de gobierno no implica que los Estados Unidos deje de ser amigo o deje de ser cercano a los países que usted ha mencionado. Por el contrario, hay que buscar y mantener los canales abiertos desde cualquier perspectiva y punto de vista. Boric, el gobierno en Chile, en particular, tiene una dificultad importante, y es llevar a cabo las reformas internas a través de un proceso que permita superar las dificultades que se crearon durante las protestas sociales. En ese sentido, sin duda alguna, también hay temas relacionados con el medio ambiente, también hay temas relacionados con el comercio bilateral y, por supuesto, articular una serie de intereses comunes alrededor de la crisis climática y alrededor de cómo los Estados Unidos puede contribuir a partir de su diplomacia y a partir de las distintas agencias a que los países hagan una transición ordenada en materia energética. De tal forma que, sin duda alguna, también será importante lo que de allí salga el día 5. La visita con Perú también refleja una situación importante, y es Perú viene en un proceso de inestabilidad significativamente importante en los últimos años, y a pesar de que el presidente ha sido bastante crítico, digamos, de muchas cuestiones, ha tratado de generar una agenda en ocasiones de izquierda tradicional, pues no le ha quedado nada fácil y también tiene muchas dificultades a nivel interno. Por lo cual, creo que la visita de Estados Unidos también le viene bien a nivel interno, en el sentido de reflejar una cercanía y una sintonía con la potencia hemisférica como lo es Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, creo que la visita de Antony Blinken refleja la necesidad y la importancia de articularse con el nuevo espectro político que en la región se viene constituyendo. No se sabe bien cuál es la situación en Brasil todavía. El año entrante hay elecciones en Argentina, y en Centroamérica también los vientos de inestabilidad política alrededor de situaciones particulares de los países puede hacer que los países que está visitando sean los más estables en este momento, o al menos con los que se pretende desarrollar una cercanía importante. Entonces, así la veo desde esa perspectiva. Nos quedan 2 minutos, una respuesta muy corta, y comienzo nuevamente con usted, Rafael. Me causó curiosidad que dentro del discurso y las palabras que dio Antony Blinken al término de esta reunión en Colombia, hizo mención a la situación de Ucrania y Rusia. ¿Esto qué significa? ¿Empezó también una gira internacional de pronto en busca de enviar un mensaje? Yo creo que hubo la intención de cuestionar al presidente Petro sobre la posición de Colombia, pero en ese sentido, tal vez el presidente fue claro en otras intervenciones que ha dado, como la que dio en la Asamblea General de las Naciones Unidas. No
creo que los Estados Unidos interprete que Colombia busca canales de acercamiento. Colombia lo que mencionó en la Asamblea General es que la guerra no es una forma de, no estamos para las guerras en este momento y que en efecto deben encontrar una solución. De tal forma que no lo veo desde esa perspectiva. Pero sin duda, yo creo que para Antony Blinken y los Estados Unidos es importante en cualquier espacio diplomático señalar lo injusto, lo poco claro que es esa guerra que inició Rusia y por lo tanto cerrar cualquier tipo de intervención más allá de condenar el conflicto y la guerra en Ucrania. Profesor Rafael, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. Es un gusto para mí participar en este programa. Muchas gracias por la invitación. Sebastián, muchas gracias como siempre por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Y a ustedes también muchas gracias por estar conectados con nosotros. Hasta aquí Sala de Prensa. Sigan conectados con toda la programación de Noticias Caracol Ahora. Una feliz noche.